más. Las imposibilidades no son límites. Más. Algo que merece mayor atención, mayor énfasis. Con mis agradecimientos llegamos al programa número 21 de la serie Hábitos, haz que cosas sucedan. Este es el episodio número 83 en el podcast Más. A lo largo de estos episodios, en esta gran serie, no solo por lo que hemos hablado, sino también por la extensión misma de la serie, nos hemos referido a ciertos elementos o rutinas que debemos adquirir en diferentes áreas para que posteriormente podamos tener unos resultados de manera positiva, de manera asertiva quizás. Y en esta última fracción de la serie vamos a hacer un tríptico con el doctor Dilson Ríos Romero. Él, pues de hecho es médico, pero se ha especializado en lo que tiene que ver con medicina alternativa, homeopática, y en la parte de medicina familiar quizás, por lo que ese tipo de credenciales da cuenta que podemos hablar de los hábitos en la vida saludable, entendiendo que de no adquirir ciertas disciplinas o rutinas adecuadas dentro de nuestra vida, pues cualquier esfuerzo que querramos hacer en determinadas áreas para alcanzar unos logros y unos resultados, pues no serán como blindados para que podamos salir avante. Por eso necesitamos, y es el llamado que a lo largo de estos 3 últimos programas estaremos refiriendo, y es: necesitamos cambiar nuestra mentalidad, no simplemente un concepto mental, sino una mentalidad donde está implicada no solamente nuestros pensamientos, sino también nuestras acciones, y por lo tanto, si no parte, como lo vemos en reiteradas ocasiones a lo largo de esta serie hablando, si no hay intencionalidad, si no hay motivación y no somos proactivos, pues nos va a costar mucho más de lo que quizás en principio podríamos estar pensando. Así que mis agradecimientos de antemano al Dr. Ríos por sus geniales aportes, esperando que, al igual que lo hice yo, podamos ustedes también, junto con nosotros, decir: quiero hacer que cosas sucedan. Bienvenidos. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad es un honor estar acá apoyando el podcast y quizá compartiendo algunos elementos muy importantes que hacen parte fundamental de la salud de los pacientes. Los hábitos saludables son, por decirlo así, unos condiciones de vida que desde 460 años antes de Jesucristo ya se habían dicho. Hipócrates de Cos indicaba que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Desde hace ya un tiempo ha hecho una tendencia nuevamente a
hacia los hábitos de vida saludables. ¿Por qué razón? Porque hay evidencia científica donde se encuentra que si se consumen algunos alimentos como las grasas saturadas, como el azúcar refinado, como las harinas refinadas, como quizá algunos alimentos con elevadas contenidos de sodio, como los embutidos o los enlatados, pues conllevan a enfermar, conllevan hacia una condición de vida no saludable. Por lo tanto, el cambio de la alimentación, alimentos ricos en omega 3, como el aguacate, el aceite de coco, el aceite de pescado, el pescado magro, el salmón, y así los frutos secos y algunos alimentos tienen la particularidad de que, además de que sus nutrientes nos sirven muchísimo, pues contienen elementos que permiten pasar de la enfermedad a la salud. Algo muy importante es el ejercicio. Ya el estudio PPD hace unos años pudo comprobar de que el ejercicio físico tiene una evidencia científica mejor que la metformina en caso de intolerancia a la glucosa. Quiere decir de que si una persona que tiene sobrepeso, no tiene buenos hábitos alimentarios y comienza a tener elevación de la glicemia, del azúcar, conduciéndose a futuro a ser diabético, el hacer actividad física mejora esa condición, mejor que un medicamento que se llama metformina. Que la actividad física eleva endorfinas, que son beneficiosas también, que activa los citocromos, que particularmente tiene que ver con la acción mitocondrial en los músculos. Y hay una serie de evidencia científica aunada al tema de la actividad física. Ejercicio físico, alimentación, evitar el cigarrillo, evitar las bebidas alcohólicas, evitar las drogas alucinógenas, evitar también algo muy importante que es el estrés, porque el estrés se ha definido últimamente como un detonante en la elevación del cortisol y hace que produzca aumento en los lípidos sanguíneos, como el colesterol, los triglicéridos, etc. Entonces, ahí es muy importante hacer algunas actividades que puedan mejorar el nivel de estrés. ¿Cuáles son estas? La meditación, la relajación, la oración, teniendo en cuenta, pues, depende de qué religión practique o pueda profesar. Entonces, sí, en este tiempo, lo que es el estrés afecta muchísimo la salud de los pacientes y un hábito saludable como el poner su mente en blanco, el tratar de evitar pensamientos repetitivos, entrar en oración, ayuda muchísimo. Bien, pero allí quisiera preguntar algo y es, bueno, si hablamos del tema de alimentación, vamos primero a hablar concretamente de eso. Yo he visto que gluten frío, libre de gluten, bueno, y los integrales y demás, pero ese tipo de alimentos, de productos, es costoso de cierta manera.
para el común, digamos, de la gente de pronto que dice, yo quisiera o me han sugerido, pero si no tienen fácil acceso a ese tipo de productos alimenticios, ¿cómo pueden resolver, comillas, ese tema de una alimentación saludable? Sí hay quizá alguna, de pronto, prevención frente a los costos de algunos alimentos saludables. Sin embargo, de pronto quizá por el cultivo, si es un alimento de carácter orgánico, fuera de insecticidas y pesticidas, pues por las características del cultivo puede ser más costoso. Algunos alimentos como las harinas refinadas que contienen gluten y aquellas personas que tienen intolerancia al gluten, que pues es una patología, una condición clínica particular, pues sí deben de retirar ese tipo de alimentos de su dieta. Podríamos decir que se pueden conseguir alimentos saludables a buen precio, ¿sí? Depende de dónde los compre. Porque si la persona va a un sitio de almacén de cadena de altísima denominación, pues allí va a ser demasiado costoso. Pero en las plazas de mercado donde se consiguen vegetales, se consiguen frutas, se consiguen también hortalizas para múltiples combinaciones de alimentos que quizá van a tener un bajo costo. Hay dentro del orden oculto en las personas, en el pensamiento de la gente, que la comida saludable es costosa, pero quizá es esa prevención y esa poca aceptación de los vegetales, por ejemplo. Hay también, pues, en los últimos tiempos y particularmente después de la pandemia, pues un incremento en el precio de las proteínas, como la carne de res y el pescado y de pronto el pollo no tanto, pero sí hubo un incremento importante en ese precio. Pues allí hay que saber seleccionar aquellos productos que sean de una muy buena calidad, que también puedan tener un precio razonable. La trucha, por ejemplo. Una trucha, una libra de trucha puede costar aproximadamente alrededor de unos 12.000 pesos. Y salen fácilmente en una casa de 2 a 3 porciones, bien, y es un alimento saludable. La trucha, de hecho, tiene menos costo que la carne roja en este momento. Hablamos de un alimento equilibrado, balanceado, para lograr esa salud alimenticia. ¿Qué hay detrás de decir, me estoy alimentando bien, para poder, ahí sí como decimos en el titulado de la serie, cosas suceden, cosas positivas, cosas que nos lleven más allá? ¿Qué relación habrá entre comer adecuadamente y realmente provocar que cosas sucedan a nuestro favor? La alimentación está muy relacionada con la meta que tenemos o que tienen algunas personas
para bajar de peso, porque el sobrepeso tiene bastantes connotaciones de carácter emocional, psicológico y también físico, donde ocurre que la obesidad y el sobrepeso generan, ¿sí?, enfermedad porque producen una inflamación permanente, ocasiona varios tipos de cáncer, ocasiona también trastornos articulares, diabetes, hipertensión arterial. Si yo quiero hacer que suceda una disminución del peso, primero por salud y después porque emocionalmente me siento mejor, porque estoy más delgado, me presento mejor, ¿sí?, mi autoestima mejora. ¿Cómo hacer que suceda precisamente ese cambio, esa transformación? Pues precisamente el cambio de la alimentación hace que el consumo de calorías disminuya durante un día. Si el consumo de calorías disminuye, como papa, arroz, pasta, plátano, yuca, pan, azúcar, dulces, si ese consumo de calorías disminuye, entonces el organismo comienza a consumir sus propias calorías que se encuentran depositadas en el tejido adiposo o en el tejido graso, y comienza a existir allí la transformación y a bajar de peso. Si te ha gustado este contenido, dale me gusta. Si consideras que hay un aporte enriquecedor, compártelo. Alguien necesita más. Y si te quieres acercar al desarrollo basado en fortalezas, déjame tus comentarios o escribe a contacto@escucharte.com.co.